Vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones y esta serie se llama Las anclas de nuestra fe. Es pertinente hablar de este tema en medio de los cambios que pueden sacudir nuestra fe. Por ejemplo, nuestra iglesia ha pasado por varios cambios a lo largo de nuestra historia, incluyendo cambios pastorales. Y en su momento estos cambios pues han generado confusión, incertidumbre, quizás incluso malestar. Algunas iglesias cuando se encuentran en nuestra situación pierden asistentes y no se recuperan. Pero una iglesia que sabe en qué está anclada, no importa cuán fuerte sea la marea, siempre permanecerá. También llega a sucedernos que tenemos un ejemplo de vida cristiana, por ejemplo, un hermano o una hermana a quien seguimos o vemos como un modelo de la imagen de Cristo. Sin embargo, ese hermano o esa hermana en su momento también nos puede desilusionar. Y entonces algunos optan por dejar de creer en el evangelio o dejan la iglesia. O posiblemente también estemos enfrentando un rechazo de nuestros familiares u oposición en nuestro trabajo porque nos declaramos cristianos. Esto también puede hacer que perdamos nuestra lealtad y compromiso con Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra de Dios, la Biblia, más bien nos llama a ser personas firmes, constantes, abundando en la obra del Señor en todo momento. Se nos corrige contra lo opuesto, es decir, se nos corrige contra la inconstancia, se nos corrige contra el tener doble ánimo, es decir, depender de nuestras emociones para tomar decisiones. Se nos corrige contra la tibieza o una lealtad inestable a Cristo, es decir, se nos corrige contra no tener un compromiso total con Dios, sino que compartamos ese compromiso con otros intereses y personas. Se nos corrige contra mantenernos en un estado de inmadurez espiritual y desconocimiento de la Biblia, en donde fácilmente somos presa de enseñanzas falsas y vamos de iglesia en iglesia, de grupo en grupo. Es por esta razón que como iglesia es importante que conozcamos cuáles son las anclas de nuestra fe para crecer en madurez y permanecer firmes. Así que antes de darles una lista de algunas de estas anclas, les voy a dar una lista de lo que no debe de ser las anclas de nuestra fe. No debemos poner nuestra esperanza, nuestra fe en el pastor de la iglesia. No debemos poner nuestra esperanza o nuestra fe en los líderes de la iglesia, ni en las actividades de la iglesia, ni quién viene a la iglesia o quién no vino a la iglesia, o en el ejemplo de cualquier persona. Nada de esto ancla nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que sí ancla nuestra fe? Bueno, pues vamos a estar viendo en esta serie que lo que ancla nuestra fe es la Trinidad, Dios el Padre, Cristo su Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la Biblia, la gracia de Dios y la esperanza de la segunda venida de Cristo. Estas son las anclas de nuestra fe. ¿Y por qué es importante que conozcamos cuáles son estas anclas? Porque solamente así, queridos hermanos, vamos a dejar de prestar atención a lo que no alimenta nuestra fe. Y caminaremos constantes en lealtad a nuestro Señor, pese a las oposiciones y cambios a nuestro alrededor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser cristianos firmes y constantes? Amén, ¿verdad? Vamos a leer en voz alta y de pie este siguiente texto, porque esto es lo que aspiramos a hacer como iglesia. Le voy a pedir a Sebastián si nos puede proyectar 1 Corintios 15, 58, y vamos a intentar leerlo todos al mismo tiempo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así de pie vamos a orar.
Señor amado, en esta tarde agradecemos, Señor, tu presencia con nosotros. Señor, agradecemos el regalo que tú nos das, Señor, de poder adorarte, de poder sabernos hijos tuyos, Señor, y no por nuestros méritos, sino por tu gran misericordia y gracia, Señor. Te ruego, mi Señor, que por medio de tu Espíritu Santo hoy tú estés hablando, Señor, a cada uno de nosotros y nos estés mostrando, Señor, en qué está anclada nuestra vida, en qué tenemos nuestras raíces, Señor, y que podamos poner, Señor, nuestra fe, nuestra esperanza solamente en tu obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Entonces, el título del sermón de hoy es Anclados en la Trinidad. ¿Sabían ustedes que como tal, o bueno, primero les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra Trinidad? Okay, bueno, casi la mayoría. ¿Y cuántos de ustedes saben que esta palabra como tal, así tal cual, no aparece en la Biblia? Okay. Así como tal no la vamos a encontrar en la Biblia, no vamos a leer un texto bíblico que diga y la Trinidad y algo más. Pero lo que sí vamos a encontrar en la Biblia son varios pasajes que muestran la realidad de lo que la Trinidad significa. Y esto es de que Dios es un solo Dios en tres personas eternas e iguales, aunque distintas en personalidad. Tenemos como cristianos, esta es la base de nuestra fe, un solo Dios en tres personas eternas e iguales, aunque distintas en personalidad. Y estos son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Trinidad es la doctrina de la fe cristiana más difícil de comprender y explicar. Ningún ejemplo puede ilustrar a la perfección una verdad tan profunda e infinita como la Trinidad. Esto nos recuerda que la mente humana es finita, limitada e imperfecta. Esto, ¿saben qué es lo que nos dice? Que nuestro Dios es tan grande que no lo podemos comparar con nada, que por más que intentemos describir cómo es Dios, no lo podemos hacer porque Él es más grande que nuestro pensamiento y entendimiento. Sin embargo, sí podemos tener un acercamiento bíblico a lo que es la Trinidad. ¿Y por qué es importante que tengamos un entendimiento bíblico de la Trinidad? Primero, porque tal entendimiento nos ayuda a no caer en sectarismo o enseñanzas falsas. La iglesia primitiva vio la necesidad de definir la Trinidad porque comenzaron a surgir enseñanzas que decían que solamente Jesús era Dios y que el Dios del Antiguo Testamento estaba muerto. Aún hoy en día vemos grupos que desechan el Antiguo Testamento porque consideran que el Dios que allí se expresa, se proyecta, no corresponde a un Dios de misericordia. Sin embargo, esa es una enseñanza falsa. Otros enseñaban que Jesús era el primero de la creación, pero que no era Dios. Y hoy también vemos grupos que enseñan que Jesús no es Dios, como los testigos de Jehová. Otros creen que solo el Padre es Dios y que Jesús y el Espíritu Santo son simplemente expresiones o modos en que Dios actúa, como si Dios tuviera diferentes personalidades. Entonces a veces podemos tener un entendimiento de la Trinidad en donde Dios a veces funge como Padre, a veces funge como Hijo y a veces funge como Espíritu Santo, pero que no son pero que no son solamente un Dios o que son tres personas iguales e infinitas. ¿Se puede imaginar el dilema que enfrentaron los primeros cristianos? Ellos eran judíos y tenían muy claro que el Padre de Jesús era Dios, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Y ellos todos los días repetían una oración que está en Deuteronomio 6, del 4 al 6, que dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Pero también ellos como primeros cristianos tenían la convicción de que Jesús era el Mesías, el Dios encarnado. Dice Jesús cuando estaba hablando con sus discípulos: tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? Entonces los primeros cristianos judíos que recitaban, el Shema, el Señor nuestro Dios uno es, también habían visto a Cristo como Dios encarnado. Entonces, y también estos primeros cristianos sabían que el Espíritu Santo no solamente era un agente invisible de Dios, sino que era Dios mismo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, vemos cuando Pedro le dice a Ananías: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? No le mentiste a Dios, no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Entonces, por casi 300 años después de que Jesús resucitó, no había una manera en cómo articular esta gran verdad de la Trinidad, de cómo reconciliar el hecho de que Dios era uno y a la vez tres personas, de que solamente tenemos un Dios y no tres dioses, de que no somos politeístas, sino monoteístas. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La realidad es que la vida y la experiencia de la iglesia en los primeros tiempos fue trinitaria. No podían negar que habían tenido un encuentro con Dios en su experiencia con Cristo y con el Espíritu Santo. La verdad es que no fue nada fácil para los padres de la fe, pues habían varios que tenían convicciones diferentes sobre el tema. Después de mucho estudio y discusiones, por fin llegaron a un acuerdo universal de lo que sería la doctrina de la Trinidad, y vemos esto en el credo niceno. Y primero intentaron poner en palabras lo que es la relación del Padre con el Hijo, Jesús, y complementaron esta enseñanza incorporando la relación con el Espíritu Santo. Y esto ocurrió en el siglo IV. Los padres de la fe concluyeron que Dios es uno en tres personas, pero de la misma esencia. Y necesitaríamos tener toda una serie de sermones para explorar solamente esta verdad, pero hoy nos vamos a limitar a resaltar algunos aspectos de la Trinidad conforme a Efesios 1 del 1 al 14, y vamos a ver esto en relación a nuestra salvación. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias, o se va a proyectar también en la pantalla, Efesios 1 del 1 al 14. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. Así que lo que vemos de acuerdo a este texto bíblico, lo primero es que el Padre nos llama y que somos suyos. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Lo primero que vemos es que el Padre tiene dominio sobre la creación y facultad para bendecir. Y en esta facultad para bendecir y dominio sobre la creación, en Cristo el Padre ya nos ha dado toda su bendición. Esto no es cosa pequeña, el Padre ya nos ha dado toda su bendición. El Padre nos escogió para pertenecerle a Él y hacernos irreprochables delante de su presencia. ¿Saben para qué fuimos creados, hermanos? Para ser del Padre y para conocer una relación de amor perfecta, llena de cuidado, protección y de total aceptación. El ser hijos de Dios no tiene que ver con nuestros méritos, sino es por voluntad del Padre y por la obra redentora de Cristo. El Padre mismo nos escogió en la persona de Cristo, por eso Cristo declara: ustedes no me eligieron a mí, esto está en Juan 15:16, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. No sé a ustedes, hermanos, pero a mí esto me trae mucha paz a mi corazón. Saber que Dios mismo me ha elegido. El ancla de nuestra fe está basada en el amor perfecto de Dios por nosotros. De que aún y cuando Dios ya conocía toda nuestra historia, aún así decidió escogernos para amarnos. Entonces, cuando ponemos nosotros nuestra esperanza en otra persona o cuando nos sentimos desilusionados, esta es la base o la ancla de nuestra fe, saber que en el Padre tenemos el amor perfecto, que en el Padre podemos conocer el amor perfecto. Muchas veces vamos de aquí para allá añorando ese amor perfecto. No lo vamos a encontrar en ninguna persona, en ninguna relación, sino solamente en nuestra relación con el Padre. Y también podemos tener esa certeza de que no es por nuestros méritos. Muchas veces podemos sentirnos superiores a los demás o muchas veces podemos sentir que no valemos nada y que si pecamos entonces ya no somos más merecedores del perdón o del amor del Señor. Cuando nos creemos superiores o que es por nuestros méritos, entonces tendemos a esconder nuestro pecado y a ocultarlo. Cuando sabemos que es por los méritos de Dios que hemos sido aceptados por Él, entonces tenemos esa libertad para poder venir delante de Él y confesar nuestro pecado y para poder ser para poder tener esa libertad de toda condenación. Vamos a ver también, de acuerdo a este texto de Efesios, que Jesucristo nos redimió y dependemos de Él. En Él, o sea, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento.
En Cristo, el versículo 11, también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Sabemos bien que por medio del sacrificio de Cristo, el precio de nuestro rescate fue pagada. La ira de Dios fue cancelada y por su sangre fuimos hechos libres. La obra redentora de Cristo nos hace herederos junto con Él. Dios en su amor se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre, vino a ser siervo y entregó su vida como precio de nuestro rescate. La humanidad necesitaba ser rescatada porque ya estaba condenada a muerte, ya había una sentencia justa a la luz de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en Romanos 6:23. Entonces, en Cristo tenemos la seguridad de que somos libres de toda culpa y de toda vergüenza. En Cristo tenemos la seguridad de que hemos sido perdonados por Dios de todo nuestro pecado. En Cristo tenemos la seguridad de que no hay condenación. Y el Espíritu Santo nos sella. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Dios nos predestinó, también nos redimió y en la persona del Espíritu Santo nos marca como su pertenencia. Dios nos declara sus hijos, le pertenecemos a Él, somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Si tenemos su sello, quiere decir que de cierta forma en el mundo espiritual esto nos identifica como hijos legítimos de Dios. Entonces el diablo sabe quiénes somos y en Cristo tenemos autoridad para derribar las obras de las tinieblas. En este mundo nosotros también necesitamos hacernos conocer como hijos de Dios. La marca de quien es hijo de Dios es la presencia del Espíritu Santo morando en él y transformándolo. Quizás hoy ustedes están aquí y algunos se preguntan, bueno, ¿cómo sé si soy hijo de Dios? La manera de saberlo es que el Espíritu Santo debe de morar dentro de nosotros, debe de estarnos transformando y esto se refleja en una seguridad interna que nos permite poder llamar a Dios nuestro papá. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes todavía no tiene esta seguridad interna de que puede llamar a Dios su papá, le invito a que reciba a Cristo en su corazón. Puede hablar conmigo o con cualquiera de los líderes después del culto. ¿Cuáles son las implicaciones de esto que acabamos de ver? Bueno, que desde el principio Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo viven en comunión. Juntos crearon la tierra, juntos crearon la humanidad y juntos obran para la salvación de la humanidad y juntos obran para la total transformación de cada creyente en Cristo. Un Dios único en tres personas de la misma esencia es nuestro Dios, escogiéndonos desde antes de la creación para alabanza de su gloriosa gracia, rescatándonos, pagando la pena de muerte por nuestros pecados para que seamos alabanza de su gloria, declarándonos su pertenencia y transformándonos para alabanza de su gloria. ¿Por qué es importante saber estas verdades? ¿Por qué fungen como ancla verdadera de nuestra fe? Porque es en la Trinidad que somos escogidos, redimidos y declarados propiedad de Dios. Si estamos en Cristo, es por obra de Dios, no por obra humana, para que nuestra firmeza dependa solamente de Dios y no de otra persona.
Si estamos en Cristo, no es por obra nuestra, como para que si caemos, nos alejemos de Dios o nos escondamos de nuestro pecado. Si estamos en Cristo, es por la soberanía de Dios, y Él nos ha dado toda bendición. La adversidad no puede movernos si estamos en Cristo y creemos que Dios es soberano y tenemos toda bendición en Él. Si estamos en Cristo, tenemos el amor perfecto y las emociones tampoco deben de movernos. Escuchábamos hace ratito a la hermana Margarita dar testimonio y cómo ella en medio de la adversidad ha permanecido firme. Y ella permanece firme, estoy segura, porque ha creído que Dios es soberano y que en Cristo ya ha recibido toda bendición. Muchos de nosotros también vivimos situaciones difíciles y como les mencionaba, podemos tener la certeza de que en Cristo somos escogidos, somos hijos suyos y que su amor perfecto está con nosotros. Si tenemos ese amor perfecto, entonces podemos sostenernos en medio de las tormentas. Como les mencionaba anteriormente, dependemos solamente de la obra del Señor, no es dependencia de la obra de otro ser humano, por lo tanto, aún en medio de las desilusiones o si otro líder, aún pastor falla, eso no debe de menguar nuestra confianza en Dios, nuestra relación con Dios y mucho menos nuestro compromiso con Él. ¿Y cuál es la actitud o la respuesta que necesitamos tener ante esta verdad que les acabo de manifestar, ante esta obra de la Trinidad por nosotros para salvación? Pues es alabar el nombre de Dios, dar nuestra vida por declarar que Él es, ¿quién es Él a toda criatura? Así nos lo manifiesta Pablo. Pablo en esta carta constantemente está alabando a nuestro Señor. ¿Y saben qué? Él estaba preso, él no estaba en una situación fácil. Él estaba preso y él está adorando a través de esta carta a nuestro Dios. Y es que la Trinidad nos enseña que Dios es más grande que nuestras palabras para intentar descubrirlo. Describirlo, que ni aun la mente más brillante podría por sí sola conocer a Dios y definirlo. Ante tal realidad, nuestra posición es la de completa humildad y rendición a Dios. Entonces pidamos a Dios, hermanos, que no solamente hablemos del misterio de la Trinidad con palabras y nombres, invención del ser humano, sino que podamos, más bien aspiremos a tener un encuentro personal con el poder del Padre, que aspiremos a tener un encuentro con la liberación y transformación que tenemos en Cristo, que aspiremos a tener un encuentro con el amor de Dios que se derrama en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y en las siguientes actividades que vamos a hacer de adoración a Dios en la Santa Cena, en la ofrenda, en los cantos que vamos a realizar, yo les animo a que adoremos a nuestro Dios con todo nuestro ser. Esta es la respuesta que podemos dar a nuestro Dios ante tales verdades que acabamos de revisar, para muchos quizás ya conocidas, pero que muchas veces se nos olvida adorar a nuestro Dios por estos hechos. Y también, queridos hermanos, les recuerdo poder llegar a tiempo. El tiempo de la alabanza, de la adoración, es precisamente para eso, para honrar a nuestro Señor, para darle el honor debido por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ese tiempo de alabanza, de adoración mediante la música, no es solamente un tiempo para estar esperando a ver que lleguen los demás o a que llegue la predicación. Es un tiempo en que ofrendamos nuestro corazón y todo nuestro ser a nuestro Dios. Entonces les animo a que no dejen este tiempo y solamente pues lleguen después, sino que podamos juntos alabar a nuestro Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios
13, 14.